Salmo 92, versículo 10, Reina Valera. Gracias, Señor. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Amén. Vamos a leerlo una vez más. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido. Digan, seré ungido. Con aceite fresco. Amén. Miren, este es un versículo muy conocido, pero quiero que podamos entender bien dos cosas. Que David, el que lo escribe, está hablando de un aumento de fuerzas impresionante. Ustedes saben que el búfalo es un animal altamente fuerte, muy fuerte, es fuerza pura, ¿sí? Y David está diciendo, Dios va a aumentar mis fuerzas como las del búfalo. Yo no sé si hoy vos necesitas esas fuerzas o la viniste a buscar o no. Creo que sí, amén. Pero tienes que entender esto, David da testimonio. Y ahora vamos a ver cuál es la razón de esa fuerza. Pero él está diciendo, Dios va a aumentar mi fuerza. ¿Te animas a decir eso? Dios va a aumentar mi fuerza. Pero no así nomás, serán fuerzas como la del búfalo. ¿Cuánto la necesita? Y lo segundo que dice es, seré ungido con aceite fresco. Yo tengo una forma de interpretar este pasaje, creo que es el sentir de David, que él está hablando, testimoniando y diciendo, Dios me da fuerzas tremendas, siempre Él aumenta mis fuerzas. Pero entiendo que David está también diciendo, esas fuerzas vienen porque Dios siempre me da una unción nueva, Él renueva ese aceite sobre mi vida. Quiero que lo entiendas. Cuando David habla de aceite fresco, ahora te voy a leer un pasaje que tiene que ver con este aceite, está haciendo referencia a la unción. No el aceite que usaban para las lámparas, no el aceite que usaban para hacer alguna comida, era el aceite de la unción. Ustedes habrán oído cuando predicábamos, cuando enseñábamos acerca de lo que es la unción. Pero quiero mostrarte cómo estaba compuesto ese aceite. Lo tenemos en Éxodo capítulo 30. En la Reina Valera contemporánea habla de cómo había que preparar esa unción, porque si el secreto de recibir nuevas fuerzas está en ese aceite, yo quiero saber un poco más acerca de eso, amén. Y eso es lo que le sucede justamente a David. Él está testimoniando, diciendo, hay un aceite fresco que cada vez que Dios lo coloca sobre mi vida, mis fuerzas aumentan, amén. Pero miren ahí en Éxodo capítulo 30, versículo 22, dice, el Señor también le dijo a Moisés, tomarás especias finas, 6 kilos, a ver si alguien quiere ir tomando nota cómo se armaba este aceite, cómo se formaba el aceite de la unción. Van a necesitar 6 kilos de la mejor mirra, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de cálamo aromático y 6 kilos de canela, según el peso oficial del santuario, y 3 litros de aceite de oliva. Bueno, ustedes dirán, pastor, ¿qué me trajo una receta como mensaje hoy? Pero esto es Biblia, lo que estamos leyendo. Así se preparaba ese aceite de la unción. La Biblia dice en el versículo 31, si lo tienen ahí, hablarás con los hijos de Israel y les dirás, este será mi aceite de la santa unción por todas las generaciones. Amén. Yo no le leí todo el pasaje, pero ¿saben para qué era ese aceite? Solamente era para santificar, consagrar el tabernáculo. No tenían templo, tenían el tabernáculo de reunión, que era como una carpa, y todo lo que estaba ahí se le ungía con ese aceite. ¿Y para qué más? Ese aceite era solo para los sacerdotes. Es más, el pasaje, si lo leen en casa, dice, ojo que no vayan a ungir a otro que no sea sacerdote. Y que no haya uno que en casa tome esta receta y copie esta receta, porque esto es solo para el aceite de la unción. Entonces alguno hoy estará diciendo, bueno, pastor, entonces se equivocó de mensaje, porque entonces si es solo para los sacerdotes, pero quiero que sepas una buena noticia. Hoy en el Nuevo Testamento, Jesús, dice la palabra, nos hizo reyes y sacerdotes. Así que la unción es para tu vida. En ese tiempo solo el sacerdote o un rey podía ser ungido. Hoy Dios está pensando en ungir a todo su pueblo. ¿Cuánto lo creen? Digan, yo quiero ser ungido. Pero ¿qué tal si tomamos lo que David decía? Quiero la unción, pero quiero aceite fresco. Aceite fresco se refería justamente a la unción cuando estaba recién preparada.
como les leí, estaba preparada de una manera muy especial y era muy perfumosa, tenía un aroma muy fuerte. Esto tiene todo un simbolismo, una enseñanza. Cuando el sacerdote entraba a un lugar se sentía el olor de esa unción, el aroma. ¿Sí? Todas esas especias que tenía el aceite de la unción tiene que ver con el aroma que trae justamente la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Cuando alguien está ungido, cuando hay sobre alguien aceite fresco de la unción, se puede oler en el Espíritu, amén. Se puede sentir, como también del otro lado, cuando hay demonios, cuando hay hechicería o presencia diabólica, uno puede percibir, quizás no todos, pero algunos podemos sentir como un olor horrible, que la Biblia lo llama olor de muerte, ¿sí? Pero todo este simbolismo del aroma del aceite tiene que ver con la fragancia del Espíritu que quiere colocar hoy sobre tu vida y por qué no creer en un aceite fresco. Ahora sí, volvamos a David. Vamos a 1 Samuel 16. Allí está la primera vez que él fue ungido. 1 Samuel 16:13 es la primera vez que David es ungido. Le voy a leer 2 más, porque saben, en la vida de David hay solo 3 ocasiones donde él fue ungido. 3 ocasiones públicas donde hubo algún testigo que diga así: David fue ungido. Esta que todos conocemos es cuando Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él, y luego Samuel regresó a Ramá. Tal vez este sea ahí lo tienen en pantalla, este sea el pasaje más conocido. Fue la primera vez que David fue ungido. Dice la palabra que en el día que le derramaron ese aceite de la unción que recién les conté, el profeta Samuel, el día que lo soltó sobre la cabeza de David, ese mismo día el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Amén. Pero hay una segunda vez, eso está en 2 Samuel 2:4, que es ya cuando los hombres de Judá en Hebrón lo ungieron, dice, por segunda vez para que sea su rey. Fíjense. Y la tercera vez, en 2 Samuel 5, dice, la tercera y última vez fue cuando los príncipes de todo Israel se juntaron a él y le pidieron, lo ungieron como rey de todo Israel. Dice el versículo 3, de modo que allí en Hebrón el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. Amén, hasta ahí. Quiero solamente detallar esto. La primera vez que David fue ungido, ya que él testifica, dice, la unción fresca, el aceite fresco me dio fuerzas que nunca imaginé. Yo quiero mostrarte porque él habla de un aumento de fuerzas. La primera vez que él fue ungido se cree que fue entre los 10 y 15 años. 10 y 15 años fue lo que les leí, que Samuel le derramó aceite. Un niño, un adolescente, muy jovencito. Se cree que entre los 16 y 19 años, ya un poco más grande, fue cuando él mata a Goliat. Y ahí se manifiesta la unción en su vida. A los 30 años, dice, comenzó a reinar sobre Judá, que era su tribu. Y es la segunda unción que les leí. A los 30 años él es ungido como rey de Judá. Y a los 37 años es cuando él comienza a reinar en todo Israel. Les estoy mencionando 3 eventos puntuales donde él fue ungido. Yo me preguntaba y decía, Señor, cuando él escribe el Salmo, ¿a cuál de estos 3 se estará refiriendo? O tal vez fueron una experiencia tan fuerte en su vida que lo dejó marcado. ¿Por qué? Porque luego de ese ungimiento hubo un antes y un después. Yo quiero de alguna manera mostrarte hoy la necesidad de renovar esa unción, de lo que David expresa como una experiencia única, que se vuelva en tu vida una experiencia constante. El sentir que tengo en esta noche es que la iglesia necesita renovar ese aceite. ¿Por qué, hermanos? Porque cada unción que Dios derrama sobre tu vida, sobre la mía, es para cumplir un propósito. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos a ese propósito? Y vienen nuevos desafíos. Necesito renovar el aceite. Amén. Necesito ahora una unción fresca para ir por el nuevo objetivo. ¿Me van entendiendo? Y te lo quiero mostrar. David fue ungido. Y con esa unción él venció a Goliat. Pero esa unción no le era suficiente para ser el rey de Israel. No le era suficiente para ser el rey de Judá. Por eso es que vemos un segundo evento donde la unción ya no vino solo para matar a un gigante. ¿Saben? Para mí, hoy hablamos esto en casa, vencer a Goliat fue una gran conquista. Amén.
Pero fue una conquista de 1-1. Por más que le dio la victoria a Israel, otra cosa era gobernar a Judá. Toda la tribu de Judá necesitaba una unción mayor. Y otra cosa era ser rey sobre todo Israel. Yo creo que ese niño de 10 a 15 años que fue ungido nunca imaginó lo que Dios le tenía preparado. Pero lo hermoso de esto que les estoy contando es que Dios te da una unción para cada etapa de tu vida. ¿Me van entendiendo? Tal vez la primera vez que fuiste ungido fue cuando conociste a Jesús y recibiste al Espíritu Santo. Entendiste la salvación, entendiste que Él había perdonado tus pecados y decidiste caminar con Jesús a partir de ese día. Pero ahora voy a mostrarte en la palabra que hay más eventos donde el Señor va a renovar el aceite en tu vida. ¿Y qué va a hacer? Va a aumentar tus fuerzas. Y cuando digo esto no estoy refiriéndome solo a fuerza física. Estoy hablando que va a ser mayor tu alcance, que vas a lograr aún cosas que antes no podías lograr. Te voy a dar un ejemplo súper sencillo. Cuando la unción de Dios se renueva en tu corazón, quizás hasta ayer no podías orar ni 10 minutos. Pero cuando la unción se refresca en tu corazón, después va a haber como un aumento de hambre del Señor y vas a querer pasar más tiempo con Él. Te di un ejemplo pequeño. Muchas de las cosas que quieres lograr con tu fuerza se logran con aceite fresco. ¿Qué necesito, pastor? Aceite fresco. Digan conmigo, aceite fresco. Es lo que David nos quiere transmitir. Cada vez, te lo voy a decir una palabra parafraseado. David está diciendo, cada vez que Dios me ungió, me aumentó las capacidades. Cada vez que Dios me ungió, llegué más lejos. Al principio maté ese gigante horrible, pero luego formé un ejército. Pude gobernar a todo Judea. Y luego de Judá pude gobernar a todo Israel porque la unción fue en aumento. Es lo que él está diciendo, el aceite fresco viene para que tu alcance sea mayor. Ese aumento de fuerza representa esto. Entonces, ¿qué necesito? Cuando mis fuerzas se acaban o ya noto que no puedo avanzar más, ¿sabes lo que necesitas? Aceite fresco. Aceite fresco, es ese aceite del cielo. Y hoy yo lo tomaba para la iglesia. Nosotros estuvimos años buscando un lugar, querer construir, querer edificar. Dios nos entregó ese lugar. Y ahora el Señor me dice, la unción que les di para conquistarlo fue para eso. Pero lo que viene, necesitan aceite fresco. ¿Cuánto lo están entendiendo? Lo que viene, las almas que van a rendirse a los pies del Señor, una unción distinta, una unción diferente. La unción que tuvimos hasta aquí la honramos, es el poder que el Señor nos dio para llegar hasta aquí. ¿Cuántos quieren más? Amén. Ese aceite fresco viene para llevarnos a más. Quiero que lo entiendas bien. Se llama aumento. Amén. Se llama romper límites. Cada vez que digas, Señor, dame más, quiero aceite fresco, quiero que me unjas, prepárate, porque eso te va a empujar a conquistas mayores. Amén. Pero está en nuestra vida, en nuestro corazón, que tomemos la iniciativa de decir, Señor, renueva este aceite. Renueva este aceite. Siempre tiene que haber un hábito en nosotros. Un poco yo lo quiero establecer como iglesia. De decir, Señor, gracias por la unción. Pero sé que hay más. Sé que hay más. La unción se renueva, mis hermanos. De hecho, ese aceite que ellos preparaban, que tenía casi 20 kilos de especias, como le leí recién, más el aceite de oliva, tenía una función, un tiempo que se usaba y luego se renovaba, se hacía otra vez. Siempre muy refinado y muy revisado para que cumpla los requisitos de cómo preparar esa unción. Quiero mostrarte en el Nuevo Testamento cómo renovaban la unción la iglesia primitiva. Fíjate Hechos, capítulo 1, por favor. Quizás este pasaje te ayude a entenderlo mejor. Porque a la luz quiero explicarles tal vez a qué me refiero con la unción cuando hablo en lenguaje bíblico. Mis hermanos, la unción es el poder de Dios que viene sobre sus hijos. Entiéndame bien esto. La unción es el poder de Dios que viene sobre cada hijo de Dios para capacitarlo, dotarlo de cosas que no tenía. David nunca imaginó vencer a un gigante, pero por la unción, digan por la unción, él lo pudo hacer. David nunca imaginó ser el líder de la tribu de Judá. Lo hizo porque Dios lo ungió para eso. ¿Me van entendiendo? David nunca imaginó ser el rey de todo Israel, pero Dios le dio en una tercera ocasión la unción para ser rey de todo Israel. ¿Qué necesitas para cumplir lo que Dios tiene para tu vida? La unción.
Di conmigo, necesito aceite fresco. Renueva la unción, Señor, en mi vida. Gracias, Señor. Te quiero mostrar, seguramente conoces Hechos capítulo 1, antes que el Señor ascienda a los cielos, como hoy nos contaba la pastora. Dice, versículo 4, mientras estaban juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. El 8 dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿qué van a recibir? Poder. Diga conmigo, poder. Y entonces serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos antes de irse? No hagan nada hasta que no estén ungidos. ¿Cómo, Señor? Pero ya tenemos experiencia, te vimos cómo hacerlo, sabemos cómo tú lo hiciste, ya está. No hagan nada hasta que el Espíritu de Dios los unja. Eso le estaba diciendo. Cuando Él los unja, van a tener poder para ser mis testigos. Van a sanar a los enfermos, van a liberar a los endemoniados. Amén. Y ellos hicieron caso, le esperaron y recibieron la unción. Hechos capítulo 2, el Espíritu vino sobre ellos. ¿Cuánto conocen el pasaje? Lo que hoy nos decía la pastora, hizo un ruido, un viento fuerte y todos dice que venían como lenguas de fuego sobre ellos y hablaban en otros idiomas. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y esa unción, escuchen, los movió potencialmente y ganaron 3.000 para Cristo y hubo conversiones. Hechos 3 habla de las sanidades de un paralítico que hacía años estaba a la puerta del templo. O sea, hubo milagros. Esa unción funcionó. Pero en Hechos 4 la palabra dice que los religiosos los agarraron a Pedro y a Juan y le dijeron, ustedes la terminan con esto del evangelio. Acá no predican más, se los prohibimos. Y los castigaron, los oprimieron, le dijeron, los vamos a soltar, pero ni se les ocurra volver a predicar. Y la palabra dice allí en Hechos 4, ahí lo tenemos, versículo 29, que ellos saben que hicieron. Se los voy a decir en el lenguaje de David. Dijeron, tenemos que pedir a Dios aceite fresco. Aceite fresco. Miren la oración del apóstol allí. Dice el versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano. ¿Saben qué es eso? Ese es el poder de Dios, la unción. Ellos dijeron, Señor, extiende tu mano y permite que se hagan sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice el versículo 31, cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió. Otra versión dice, tembló el lugar donde estaban y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Hermano, quiero que entiendan bien qué les estoy diciendo. Hechos 2, reciben la unción. Si fuese eso suficiente y único, ¿por qué está escrito Hechos 4? Donde ellos tienen que ir al Señor y decir, Señor, se nos complicaron las cosas. Veníamos bien, pero ahora nos dijeron que no prediquemos más. Señor, danos algo más, danos más unción. Haz que se desaten milagros que nunca vimos. ¿Por qué no decirlo para Bahía Blanca? Señor, este tiempo, si hay que levantar una cosecha grande, danos más unción. Danos un aceite fresco que nunca se ha visto en esta tierra. ¿Cuántos lo están entendiendo? Eso es lo que hacen los apóstoles cuando las cosas se complicaron. Cuando las fuerzas se acabaron, van al Señor y dicen, danos unción fresca, danos unción fresca. Eso es lo que están pidiendo. Dice, extiende tu mano. Señor, ahora se desaten cosas mayores. Quizás nunca habían hecho prodigios, pero ahí pidieron prodigios, señales, sanidades. Ampliaron el alcance de la unción en su petición. ¿Y saben qué? Dios se lo dio. Y ahí me acuerdo las palabras de David. Cada vez que Él me unge, Él aumenta las fuerzas, Él aumenta la capacidad. ¿Saben qué creo yo? Que cuando pedimos aceite fresco, Él le va a aumentar hasta la generación de recursos en nuestra vida. ¿Cuántos lo toman? Yo lo viví. Dios me llevó muchas veces de un nivel. ¿Saben qué la Escritura dice? Yo te daré el poder para hacer riqueza. ¿Saben qué dice eso la Biblia? Eso es una capacidad del Señor para generar recursos, iglesia. Y Él puede llevarte a otro nivel de ingresos. Yo lo he vivido. Entendí que podía sembrar por esto y el Señor nos llevó. Siempre se lo cuento a los más de confianza. Le he dicho, hermanos, siembren, confíen en el Señor porque Él te lleva a niveles más altos. Te lleva a niveles más altos donde vas a ver que la unción aumenta. Y ese poder, ya sea para generar recursos o un poder para predicar o para hacer señales, siempre irá en aumento. Si crees
que Dios puede renovar la unción, lo que tengo que decirte es que esa unción va a ser mayor. ¿Cuántos lo toman? Va a moverte. Va a moverte a cosas que no habías llegado antes. Tal vez hoy te estés preguntando, ¿por qué llegué hasta un escalón y no pude subir más? No pude avanzar más en mi vida cristiana. ¿Sabes por qué? Porque te quedaste en ese aceite. Necesitas aceite fresco. Porque llegaste hasta donde lo que habías entendido, hasta ahí. Eso fue lo que se te reveló. Pero cuando viene más unción y un aceite fresco, más cosas se te revelan. ¿Cuánto me van entendiendo? Es la unción la que nos posiciona y nos va haciendo avanzar. Pero esa unción se revela en aceite fresco sobre nuestra vida. Quiero mostrarte cómo la unción y el poder de Dios siempre se van a posicionar, van a reposar justamente en lo que nosotros más detestamos. ¿Qué es eso? Nuestras debilidades. Nuestros imposibles. Lo que menos nosotros queremos tener es donde más el Señor busca alojar su poder. Te muestro en 2 Corintios, podés buscarlo, capítulo 12. Allí hay un pasaje donde Pablo habla de sus debilidades y cómo él tuvo que entender cómo obra esa unción fresca, cómo ir por más unción, cómo dar lugar a que su poder se establezca y obre maravillas en nuestra vida. Dice así el versículo 9, Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Quiero que entiendas esa realidad. Hay algo acá muy clave de la unción. ¿Saben? Uso el mismo ejemplo que les hablé al comienzo. Cuando alguien era ungido, se derramaban mucha cantidad de ese aceite sobre la persona. ¿Y saben cuál era el problema? No se lo podían sacar. No sé si a ustedes les ha pasado, creo que nadie le hemos ungido con mucho aceite. A veces es el dedo que ponemos nomás, pero el rey cuando se le ungía se le tiraban varios litros de este aceite especial que era muy espeso y corría por el cabello y quedaba en el cuerpo. Yo digo, tardarían días en sacarse el aroma de ese aceite, ¿no? Si habían sido consagrados como rey, me refiero. Pero quiero que entiendas, una de las características de la unción del Señor es que viene para permanecer. No es un juego de ida y vuelta con tu vida, Él viene para permanecer. ¿Cuántos lo están entendiendo? Es su espíritu que viene para permanecer sobre tu vida. Y mientras trabaja tu vida, está trabajando tus debilidades. Está trabajando lo que no te sale bien. Trabaja lo que tal vez pueda ser algo flaco en tu ser. Y ahí viene la unción. ¿Dónde Dios va a derramar aceite fresco? Donde alguien diga, Señor, no puedo, necesito tu ayuda. Ahí va a venir aceite fresco. Aquel que dice, hasta aquí llegué, pero ya no más, necesito aceite fresco. Eres un candidato para esa unción, amén. Dice la palabra que su poder, la unción, se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué necesito para vencer mis debilidades? Yo no puedo decirte otra cosa de este púlpito. Es la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo saco un vicio de mi vida? ¿Cómo saco esta debilidad que no tengo control? Mentiría si les diría otra cosa. La Biblia enseña, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Levanta tu mano y recibe. La unción viene sobre tu debilidad. La unción viene en lo que te cuesta tanto, en lo que no puedes controlar. La unción viene ahí. Si hay una atadura esta noche, un vicio, lo que sea, yo oro al Espíritu Santo, Señor, quema ahora lo que hace daño a tu pueblo, quema ahora lo que arruina, lo que trae culpabilidad y hace que una vez y otra vez se caiga lo mismo. Pido, Espíritu Santo, que la unción queme ahora lo que dice tu palabra. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Recíbelo, gracias Espíritu Santo. Y sabes que la unción permanece, el mismo pasaje que les leí. Pablo dice, por eso me regocijo en debilidades, me regocijo en insultos, cuando me insultan, en privaciones, en persecuciones y cuando paso dificultades que sufro por Cristo, porque entonces cuando soy débil, en realidad soy fuerte. ¿Saben por qué dice eso Pablo? Porque sabe lo que es la unción. Escúchenme esto. Hay una sola manera de que tu debilidad, tú puedas decir, cuando soy débil soy fuerte, solamente con la unción. Si no has experimentado la unción, el poder de Dios obrando en tu vida, jamás saldrás de esa debilidad. Créame que es así, aunque suene crudo decirlo,
Pero Pablo lo sabe decir y dice, yo en realidad cuando estoy débil, en realidad hay algo en mí que se alegra, porque sé que esas condiciones de debilidad, sean privaciones, insultos, maltratos, en realidad me llevan a una condición necesaria para que el Espíritu de Dios venga y me unja con aceite fresco. Tienes que experimentarlo, iglesia. No solo ser un espectador de ese poder viene sobre tu corazón, tiene que pasarte algo con él, amén. Algo que cambie, algo que toque las raíces, algo que toque las bases de tu vida. Y esa es la unción, el poder del Espíritu Santo. Yo oro como pastor, que esa unción pueda venir sobre tu debilidad y lo dejes obrar a Él. Entrégale lo que te hace daño, entrégale lo que te separa de Cristo muchas veces, te enfría espiritualmente. Ríndeselo a Él y dile, Espíritu Santo, quema esto en mi vida. Quema esto en mi vida. ¿Cuántos creen en el poder de la unción? La unción cambia la vida de un hombre y de una mujer. Pero hay un pasaje en Eclesiastés que el pastor Ricardo utiliza mucho para explicar cómo renovar ese aceite. Eclesiastés capítulo 10, yo les leo, es muy práctico. Versículo 10 dice, si se usa un hacha, vamos a leer la NBI, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Pero la sabiduría lleva al éxito. Eso es lo que dice aquí el autor de Eclesiastés. Fíjense este ejemplo, y así es como funciona la unción. ¿Cómo sé el momento que necesito renovar ese aceite? Escuchen, este ejemplo el pastor Ricardo lo explica muy bien. Habla de como que la unción es el hacha afilada en nuestra vida, y con esa hacha podemos cortar, podemos, como si fuera un leñador, poder trabajar, producir. Pero como todo leñador, llega un momento que el hacha se desafila. No sé quién tiene un hacha en la casa, pero alguno por ahí ya sabe lo que es, ¿no? El hacha desafilada es lo peor que hay. Yo no sé, te miro, Rafa, vos seguro tenés experiencia. ¿Qué pasa con el hacha desafilada? Hay que darle duro. Y uno le da con todo y dice, está dura la madera. No, no es que está dura, ya no tiene filo el hacha. Y uno, ¿qué tiene que hacer? Golpear con más fuerza. Ahora pregúntate qué está pasando en tu vida, en la mía. Y decís, Señor, he tenido que aumentar mi fuerza para lograr lo mismo que lograba antes con menos esfuerzo. Es probable que el hacha haya perdido el filo. Ese hacha, dice la palabra, cuando pierde el filo hay que añadir, hay una versión dice con doble esfuerzo. ¿Saben? Esto es una característica de ministerios donde el aceite se ha perdido. Es mucho esfuerzo del hombre, mucho intento humano y pocos resultados. Cuando el hacha está bien afilada, es el golpe exacto y ahí viene el corte. Amén. Esto tómalo para tu vida. ¿Qué necesito hacer con el aceite? Necesito renovarlo. ¿Cómo me doy cuenta si ese aceite ya está un poco viejo y tengo que ir por un aceite nuevo? Porque los resultados ya no son los mismos. Porque te cansas demasiado y las cosas que antes te resultaban, ahora te son un peso. ¿Me van entendiendo? Cosas que antes las hacías con hambre, con sed, con desesperación, ahora las haces por obligación. Es porque el hacha perdió el filo. Es porque ya no te mueves en la unción, estás haciéndolo quizás por costumbre, quizás porque te lo piden que lo hagas. Pero qué hermoso es, tanto en cada una de nuestras vidas como en el ministerio, cuando esto es algo fundamental. No podemos hacer las cosas con nuestra fuerza. Al contrario, necesitamos estar de alguna manera nuestra vida tan afilada que cause un efecto en los que nos rodean. ¿Amén? Renovar la unción es justamente volver a recuperar el filo de esa hacha. Recuperar el filo te permitirá llegar más lejos en menos tiempo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para afilar el hacha? ¿Saben? Yo tuve una experiencia hace un tiempo atrás. Un día estaba buscándolo en la tarde. Y el Señor me habló con esta palabra. Y yo decía, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Era una media tarde, no sé, horario de siesta. Buscándote, Señor, y a veces pasa que puede suceder que un día hasta puede que no encuentres una palabra. Pero estás ahí. Y el Señor me habló claro. Y me dijo, estás afilando el hacha. Tal vez no te des cuenta, pero estar con Él hará que el hacha se afile. Por el contrario, ¿por qué se desafila el hacha? Porque la uso. Vivo mi vida todos los días y no me detengo a estar con Él. ¿Me van entendiendo? Una de las maneras de afilar ese hacha es estar con Él.
El solo hecho que estés aquí en la reunión, que separes un momento diario para buscarlo, aunque tal vez no conozcas mucho de la Biblia, pero quieres conocer. Tal vez no sepas ni cómo elevar una oración, pero lo quieres buscar. Te puedo asegurar que ahí habrá algo de Dios afilando esa hacha. Cada palabra que estés meditando, cada lectura bíblica, cada tiempo de oración que permanezcas allí, ¿sabes qué? El hacha se está afilando. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque cuando sales de allí, las cosas cambian. Cuando sales de haber estado con Él, ahora tienes otra lucidez. Cuando decidiste empezar el día primero estando con Él, ese día tendrá un gusto diferente, favorable. Amén. Ese filo viene por el Espíritu. Ese filo viene por la palabra. ¿De qué manera puedo afilar mi vida espiritualmente si no leo la Biblia, mis hermanos? La palabra tiene un efecto, te afila. Te afila, te hace ver lo que está mal y lo que está bien. La Biblia es la que tiene esa misión en cada uno de nosotros. Hay algo más, la impartición. Muchas veces vas a necesitar, esta noche sea así, renovar el aceite en tu vida. Y eso puede venir por impartición. Por impartición. ¿Entienden lo que quiero decir cuando digo impartición? Es que podamos orar por ti, podamos buscar al Espíritu Santo y que Él renueve desde el cielo un aceite fresco en tu vida, amén. Eso se llama impartición. Es lo que hicieron la iglesia allí en Hechos 4 que le leí, oraron y dijeron: Señor, algo nos está complicando, necesitamos aceite fresco. Y dice que el lugar donde estaban reunidos tembló y recibieron esa unción fresca para cumplir el propósito. Hay algo más que suele afilar nuestra vida y es lo que haces con tu fe. Cuando tu fe está apagada y tu fe está ahí guardada y no haces nada con tu fe, es muy probable que el filo del hacha se empiece como a perder. ¿Quieres afilar el hacha? ¿Cuántos quieren afilar ese hacha? Empieza a usar tu fe. No la dejes guardada. No es solo sentirla, decir: qué lindo el servicio, me fui enloquecido, me fui con una fe bárbara y cuando salgo hago lo mismo que estaba haciendo. Tienes que tomar decisiones, dar pasos de fe, golpear puertas que antes no te animabas a hacer. Eso se llama fe. Dar pasos de fe hará que otra vez el filo vuelva. ¿Por qué? Porque cuando uno usa la fe, la unción viene a respaldar esos pasos de fe que estás dando, que estás haciendo. Necesitas mover, yo no sé por qué alguien lo tiene que tomar esto, necesitas mover tu fe para que la unción que no tenías ahora venga sobre tu vida. Por ejemplo, lo que estamos haciendo como iglesia, de ir a tomar aquel lugar, de conquistarlo en fe, por supuesto el Señor nos va a respaldar con una unción diferente. ¿Cuánto lo creen? Ahora, estando aquí sentados y quedándonos cómodos aquí en este lugar, vamos a seguir con la unción que tenemos. Pero si vamos por más, Él va a traer más. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a orar lo que David oraba. Yo quiero que el Señor hoy pueda oír nuestro clamor. De alguna manera podamos ir a Él y decir: Señor, renueva ese aceite fresco en nuestra vida. Quiero que de alguna manera puedas tomar esta oración como tuya. Ores por tu vida y ores por la iglesia. Ores por este grupo de personas que somos la iglesia de Cristo. Y le podamos pedir al Señor que nos unja con una unción fresca. Espíritu Santo, entendemos que no es con fuerza ni con ejército, es con tu Espíritu. Y a veces esas fuerzas se agotaron y seguimos insistiendo con nuestra fuerza. A veces estamos cansados y tú nos llamas a buscarte. Y lo posponemos hasta que definitivamente quedamos súper agotados. Lo primero que tienes que tomar una decisión esta noche es entender la importancia de que cada día renueves ese aceite. Cada día, mis hermanos, cada día tiene que haber aceite fresco en tu vida. Y si no lo tienes, pídelo con lágrimas, con clamor, pero ese aceite tiene que venir. Porque ese aceite va a renovar tus fuerzas. Y como dijo David, siempre irá en aumento. Siempre irá en aumento, Padre. Clamamos por ese aceite y por ese tiempo de intimidad contigo. Pero Señor, también en esta noche como iglesia pedimos ese aceite fresco sobre nuestras vidas. Como iglesia, llévanos a una unción mayor, a una unción que nunca habíamos visto, a una unción poderosa que nos lleve a conquistas aún mayores, a puertas que nunca habíamos abierto.
a sectores de la ciudad que nunca hubiésemos imaginado. Por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu Espíritu, se desate esa unción, se desate esa unción sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Cayendo del cielo.